Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder compartir su palabra en esta oportunidad. Y queremos hablar sobre Hechos 27, el viaje que tiene Pablo hacia Roma. Es un viaje profético, es un viaje que de antemano había sido ya profetizado por el mismo Dios. Allá cuando Pablo tiene ese encuentro maravilloso en Hechos 9, en donde Pablo iba a ser enviado a los gentiles. Y Pablo aquí está siendo enviado a Roma. Y está siendo enviado Pablo a Roma como un prisionero. Y este viaje de Pablo, le hago una comparación como el viaje que tuvo José a Egipto, siendo un esclavo. Ambos llegan siendo esclavos. José a Egipto y Pablo a Roma. Sin embargo, los dos llevan una misión de parte de Dios. José llegó a conquistar Egipto y Pablo llegó a conquistar no solo Roma con el Evangelio, sino que de Roma se dispara el Evangelio de Jesucristo por toda Europa y llega a las Américas. O sea, Dios tiene formas misteriosas de hacer su obra. Lleva a José, un esclavo, y termina siendo un papel importante en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y Pablo aquí en Hechos 27 está llegando a Roma, conquista con el evangelio poderoso de Jesucristo y empieza a darse un crecimiento de la iglesia de Jesucristo por todo Roma, por toda Europa. Y esa semilla, como les decía, llega a nosotros. Dios tiene diferentes formas de hacer su obra en las vidas. Quizás en esta oportunidad, tú que me estás escuchando, te has preguntado, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación difícil? Si yo soy tu siervo, soy un hijo, he obedecido, me deleito haciendo la obra. Sin embargo, Señor, estoy en esta situación difícil. Quizás eso se preguntaba José cuando había sido vendido y traicionado por sus hermanos y llegó a Egipto con esas cadenas, sus manos en sus pies como un esclavo. Y cuando fue difamado por la esposa de Potifar y fue llevado a la cárcel injustamente. Pero Dios iba con él. Era el camino de Dios. Caminos misteriosos, pero que fueron llevando a José precisamente al trono, de donde Dios iba a usarlo de una manera tremenda. Y de igual manera Pablo está llegando a Roma encarcelado con cadenas, con muchos soldados custodiándolo. Llega a una casa en donde tenía arresto domiciliario y también había un guardias que lo cuidaba. Pero miren Dios tan precioso, porque ¿cómo iba a hacer Pablo para llegar a Roma si el boleto era carísimo? Y nadie podía llegar a Roma como hoy en día. Nadie puede ir a Estados Unidos si no saca visa. En aquel entonces era un salvoconducto que no a cualquiera se lo daba. Sin embargo, se lo dieron a Pablo, o sea, a Pablo le dieron la visa. Miren, desde ahí empieza la mano soberana de Dios. Y es que cuando uno está en el plan de Dios, en la voluntad perfecta de Dios, Dios mismo empieza a preparar los escenarios a modo que nuestras vidas se encuentren en la voluntad de Dios. De una manera imposible, ¿quién iba a pensar que Pablo iba a llegar a Roma?
Y él no pagó el boleto. Y no solamente eso, cuando llegó a Roma, estuvo 2 años en una casa donde no la pagó él, la pagó el imperio. Así como José, su educación, su formación, no la pagaron sus padres, la pagó el mismo Faraón. Ya conocemos nosotros la historia, porque Faraón lo lleva a su casa por medio de Potifar, educa a José. José se da cuenta de todo lo que pasa alrededor cuando estaba en la casa de Potifar. José estaba ahí aprendiendo. O sea, la mano de Dios moviéndose en las circunstancias de estos dos hombres de Dios. Es más, Dios le puso hasta guardias que custodiasen, que cuidaran a Pablo, porque a esa casa llegaban muchos judíos religiosos a hablar sobre el nuevo camino, dice, de Cristo. Unos aceptaban, creían y se llevaban ese mensaje en su corazón. Sin embargo, habían otros que no creían y tenían disensión con Pablo. Pero Pablo estaba siendo guardado por esos guardias. Claro, para que no escapara, pero lo estaban cuidando. Y así pasó Pablo 2 años. Imagínense si Pablo hubiera hecho ese viaje solo, tenía que haber sacado un salvoconducto, tenía que haber dicho a qué iba, tenía que haber pagado el boleto hacia Roma, carísimo. Hubiera tenido que tener a alguien esperándolo para poderlo recibir y recibirlo en su casa. Pero Roma pagó sus gastos de alimentación durante 2 años. Es la forma misteriosa en que Dios actúa. Y así es como Dios cumple sus propósitos. Y Pablo sale entonces para Roma. Y recordemos que el que está escribiendo este libro de Hechos es Lucas, el médico. Fue un hombre inseparable para Pablo. De hecho, quiero que me acompañen ahí en segunda de Timoteo, porque hay una referencia bíblica acerca de la entrega que tenía este hombre Lucas con relación al ministerio del apóstol Pablo. Fue alguien que caminó muy de cerca de Pablo y nunca lo dejó. Fue una columna importante en el ministerio de Pablo. Y creo que Dios anda buscando esa clase de líderes, que seamos una columna, una ayuda idónea, una ayuda fiel e íntegra en el ministerio donde Dios te tiene. Que seas como un Josué y Caleb para Moisés, como lo fue Timoteo y lo fue Lucas para Pablo. Fíjense en 2 de Timoteo 4 y en el versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Lucas no había abandonado a Pablo, aun cuando Pablo está escribiendo estas palabras desde una cárcel. Lucas había renunciado a su profesión como médico y había abrazado el ministerio y se había enrolado en los viajes misioneros de Pablo, fundando iglesias. Y eso es maravilloso, porque cuando Dios hace el llamado a una vida, tiene la gracia para poder dejar atrás todo lo que humanamente nosotros hubiésemos creído o pensado que era el propósito de nuestra vida. Lucas pensó cuando empezó a estudiar medicina que ese era su propósito. Pero después, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, él se dio cuenta que su propósito en la vida era otro. Y ahí está Pablo con Lucas, este hombre fiel, íntegro, con este servidor fiel a su lado. Imagínense qué bendición. Lucas escribió
el libro de los Hechos. Imagínense qué privilegio. Lucas llegó a ser un escritor de los cielos. Un escritor de los cielos. ¡Qué galardón! ¡Qué galardón tiene hoy Lucas en el cielo! Que a través de sus escritos, como lo es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, hoy está bendiciendo a muchas vidas. O sea, valió la pena el haber dejado atrás su carrera, su profesión como médico y convertirse en un médico de los cielos, porque sus escritos han sanado millones de corazones que han encontrado en sus escritos la medicina de los cielos. Y ese es mi deseo y eso es mi anhelo, mi visión personalmente. Yo estudié psicología, pero entiendo que la medicina de los cielos está aquí en la palabra de Dios. Lo único que puede sanar el corazón de Dios es la palabra viva de Dios llegando a las vidas. Pues aquí está Lucas escribiendo el libro de los Hechos y vamos a tener una serie de enseñanzas sobre el libro de Hechos 27. De hecho, el tema se llamará Hechos 27, parte 1, Hechos 27, parte 2, y hasta donde Dios nos permita llegar con este capítulo que es glorioso, maravilloso. Y quizás Dios nos dé la gracia para luego aventurarnos a considerar el siguiente capítulo de Hechos 28, porque en ambos capítulos se enmarca un viaje crucial. Este es un viaje profético, crucial, porque es un viaje de conquista. Es Pablo saliendo a conquistar a los gentiles. Es Pablo saliendo a conquistar no solamente Roma, sino saliendo a conquistar Europa, saliendo a conquistar las Américas y otros continentes por medio del Evangelio de Jesucristo. Es importantísimo que nosotros lo estudiemos. Entonces, el apóstol Pablo maravillosamente empieza en Hechos 27, Lucas narrando. Y dice Lucas, y miren este primer detalle, por eso es que vamos a ir despacio, versículo por versículo, estudiándolo, saboreando estos versículos, dejándonos historias preciosas para nuestra vida. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Entonces el primer versículo nos da a entender que Pablo era un prisionero, era un preso. Pablo iba preso en ese lugar. Pero Lucas dice, cuando se decidió que habíamos, plural, Lucas era tan fiel y tan íntegro y que nunca había abandonado a Pablo, decidió voluntariamente ir en ese viaje. Él también se involucró en ese viaje porque no quería dejar solo a Pablo. Y si Lucas no hubiera ido en ese viaje, no hubiéramos tenido Hechos 27 y Hechos 28. Quizás esa hubiera sido la oportunidad para Lucas decirle a Pablo, bueno, Pablo, hasta aquí llegó nuestra relación ministerial. Pablo, hasta aquí llegó nuestro compañerismo ministerial. Y creo, Pablo, que será hora de separarnos y claro, yo voy a quedarme a cargo de las iglesias que abrimos juntos en Asia. Porque eso pasa muchas veces. Cuando hay ambición en el corazón, muchos terminan traicionando a sus pastores, terminan separándose por la ambición.
de quererse quedar con las iglesias. Y no trabajan para el cuerpo, no trabajan para el reino, trabajan para ellos. Andan buscando tener iglesias donde ellos puedan tener una vida más holgada. Y qué bueno que el Señor esté bendiciendo tu vida a través de tu iglesia, porque es una bendición. El obrero es digno de su salario, pero Dios conoce los corazones. Y Lucas, un hombre íntegro, un hombre fiel, le dice a Pablo: mira, Pablo, yo también voy a decidirme, he decidido seguir a Cristo. He decidido, Pablo, seguir a tu lado en tu ministerio. Y voy a acompañarte, Pablo, en este viaje. Y yo también voy a ser un esclavo voluntariamente, Pablo. Yo también voy a seguirte, Pablo. Me voy a embarcar en este viaje. Por eso Lucas dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entonces nunca pensó Lucas que en su agenda de la vida y la agenda divina, Dios iba a enviarlo a Roma. Como muchas veces pasa, nunca nos imaginamos a dónde Dios va a llevarnos. Por eso Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, o sea, cuando ya seas maduro, te va a agarrar otro y te va a ceñir y te va a llevar donde tú no quieres. Dando a entender Jesús, dice, con qué muerte le iba a agradar. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que ser como el viento, como Lucas. Ir donde Dios quiere que vayamos. Y aquí está Lucas, embarcándose con Pablo, revelando un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que está no solamente en las buenas, sino que está en las malas. Lucas no era como Demas, que había abandonado a Pablo. Lucas está a su lado. Y esa es la clase de líderes y de hombres y mujeres que Dios necesita al lado de los pastores para ministrar sus vidas, sus corazones. Que sean como un Josué, como un Caleb, que estén allí a la par de su líder Moisés, apoyándolo en todo. Y Dios hará cosas preciosas en tu vida si eres fiel y si eres íntegro. De hecho, Josué terminó entregando la tierra, siendo un líder de Dios. Y sigue la Biblia, y embarcándonos, versículo 2, sigue el mismo concepto en singular. Y embarcándonos, es Lucas hablando. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces, Lucas aquí revela que hay otro discípulo caminando con ellos, que se llamaba Aristarco. Y yo no sé si Aristarco también, al igual que Lucas, voluntariamente decide ir en ese barco, o si Aristarco también era uno de los presos. Y eran presos religiosos. Estos no eran presos políticos. Eso es importante que lo sepamos. Estos no eran presos políticos o presos siendo corruptos. Estos eran presos religiosos. Estos eran presos que estaban pagando un precio por el evangelio de Jesucristo. Pablo fue tomado porque, según los de su nación, los religiosos, los fariseos, lo habían acusado falsamente. Y prendieron a Pablo. Y ahí está Pablo, un preso, no de Roma, un preso de Jesucristo, porque ese viaje llevaba un plan divino de parte de Jesucristo. Y Pablo era el instrumento idóneo para llevar ese plan. Pero Pablo, y ese es el primer mensaje, Pablo llevaba a su lado
dos hombres íntegros, dos hombres fieles. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hombres fieles, íntegros. Y es lo que Dios necesita en este tiempo. Se ha perdido la integridad. Se ha perdido la integridad de parte de los hombres cristianos. Son doble cara, decimos aquí en nuestra cultura. Son doble cara. Son hipócritas. En cuanto dicen sí, luego dicen no. No tienen convicciones. No tienen convicciones propias. Fácilmente abandonan los ministerios. Ahí andan brincando de un ministerio a otro. Y si tienen el llamado de Dios, está bien, amén, adelante, sigamos en la obra. Pero estos hombres fueron fieles, íntegros. Y es lo que hoy necesitamos. Gente fiel. Que estén dispuestos a pagar un precio. Que estén dispuestos a abandonar todo con tal de ir a cumplir ese viaje misionero. Sabiendo que Dios nos dará una recompensa y vamos a ver durante todo ese viaje el respaldo de Dios, apoyándonos y viendo cosas maravillosas, cosas sobrenaturales como ellos van a ver en este viaje. Ese viaje fue asombroso, fue maravilloso. Ellos vieron cosas, vieron la mano de Dios, vieron cosas sobrenaturales y vamos a verlo. Pero quiero terminar en el versículo 3, en el contexto de hombres fieles e íntegros. ¿Por qué Lucas era íntegro? ¿Por qué Aristarco era íntegro? Porque estaban siguiendo a un líder íntegro. Fíjense, en el versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Porque Pablo de alguna manera se había enfermado. Y Julio dice tratándolo bien. Imagínense un gran centurión tratando bien a un preso, a un esclavo. Pero es que Pablo era diferente, tenía la gracia de Dios. Y él le permitió que fuese a sus amigos para que lo curaran. ¿Por qué Julio no dijo, no, es que Pablo se puede escapar? No lo dejemos ir porque si los amigos lo van a agarrar y el preso va sobre nuestra vida. Recuérdense que cuando Pablo estaba preso allá en Filipos y fue el terremoto, Pablo pudo haberse escapado, pero no se escapó. Y no solamente Pablo se quedó ahí, sino los demás presos. O sea, Pablo era íntegro. Pablo no iba a escapar de las circunstancias como muchas veces nosotros escapamos. Esta es la oportunidad para irme. No, Pablo fue íntegro y se quedó ahí. Y eso sin duda impactó el corazón de Julio y dijo, no, este hombre es íntegro, este hombre es fiel, este hombre es honesto. Él no va a escapar, él no va a escapar. Y precisamente Pablo fue a los suyos, lo curaron, lo sanaron y luego Pablo regresa otra vez. ¿Por qué? Porque Pablo no era un preso de Roma. Pablo era un preso de Jesucristo y Pablo llevaba un propósito. Pablo sabía que era Dios el que lo llevaba a Roma. Era Dios quien estaba encaminando sus vidas y que iban con una visión. Y es lo que necesitamos, tener una visión de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, en nuestro ministerio. Y que las circunstancias difíciles, lo único que están haciendo es empujando la nave hacia ese plan divino. Y ser íntegro, ser ese testimonio de hombres y mujeres íntegros. Y por eso Pablo tenía hombres íntegros. Si tú como líder no eres íntegro, tampoco vas a tener ovejas que sean íntegras. Si tú no tienes honestidad en tu corazón, tampoco tus ovejas van a ser honestas. Si tú lo que quieres es en tu ministerio tener una ambición humana, también vas a cosechar ovejas ambiciosas y ellas mismas te van a destruir el ministerio. Pero si tú eres íntegro, vas a cosechar gente íntegra. Así que en estos primeros 3 versículos de Hechos 27 vemos a un Pablo íntegro, pero vemos a un Lucas y vemos a un Aristarco que están dispuestos también a no abandonar a su líder y de una manera honesta e íntegra y fiel
van en el viaje. Que Dios les bendiga. Y yo espero que sigamos estudiando en los próximos mensajes. Hechos 27, parte 2. Que Dios les bendiga.